Hola, mi nombre es Jorge Rojí Pezzoli, mi matrícula es A0155-2390 y hoy voy a presentar mi proyecto del examen final de robótica. El proyecto consistió en la realización de un circuito que controlara el proceso y el flujo para la realización de croquetas para perro. En este circuito se utilizaron diversos tipos de hardware, como lo son todo el cableado que vemos aquí, dos motores con sus resistencias NPN o transitores y una resistencia de 1 kΩ, diversas LEDs con sus respectivas resistencias de 330 ohms, un pulsador con una resistencia incluida pull-up, un zumbador y una LED RGB. El zumbador está conectado a un pin analógico, el cual tiene una pequeña ondulación junto al medio. Todo este proceso está controlado por un código en lenguaje C++. Al principio del código está la declaración de variables, que es para cada pieza de hardware qué pin ocupará en el Arduino, que son estos pines que vemos acá. Y después va la declaración del comportamiento de los pines, es decir, para cada hardware, es decir, por ejemplo el motor 2, si se comportarán como inputs o outputs. En caso del pulsador es un input pull-up porque ya tiene una resistencia incluida en el Arduino. Después de la declaración del comportamiento de los pines, vamos al void loop, que es el funcionamiento del código en sí o cómo corre el código, o cómo funciona el proceso. Al principio está la lectura de la temperatura y la escala del sensor, es decir, la base de este código es un sensor de temperatura, y para que el Arduino pueda leer este sensor se tiene que utilizar una variable de lectura, pero esta variable es analógica, es decir, está conectada al pin A1 y se tiene que hacer una escala para que estas lecturas de temperatura estén acordes a la temperatura que queremos, y luego está la lectura del pulsador, que es digital. Después están las instrucciones de cuando la temperatura es menor a 30. Para mi proyecto yo decidí dividirlo en dos partes principales. Las que dependen del sensor de temperatura y las que dependen del pulsador, que a su vez estas también dependen de la lectura del pulsador de las temperaturas. Es decir, el eje central del proyecto es el control de la temperatura. Cuando la temperatura del sensor marca menos de 30 grados, estas son las diversas instrucciones que tiene que seguir el sensor, que son relativamente simples porque las bandas todavía no están en movimiento y no requieren ningún sonido del zumbador. Después con las instrucciones, cuando el sensor de temperatura está entre 30 y 60 grados, esas son las diversas instrucciones que tiene que seguir el código, y estas ya son un poco más complejas, porque además de tener LEDs parpadeantes, que acá puse doble, para que estén coordinadas con el zumbador, ya aquí utilizamos el sonido del zumbador, y que es un código más complejo y fue la parte más difícil del proyecto, y para ello utilizo contadores. Y acá una variable para el contador y dos variables booleanas que sirven para resetear el código y que el zumbador solo suene 3 veces y no esté sonando continuamente. Y después están las instrucciones cuando la temperatura es mayor a 60 y menor o igual a 90, las cuales son muy parecidas a las vistas previamente, ya que también utilizan el zumbador que suena 3 veces cuando empieza la banda 2. Y finalmente tenemos las instrucciones cuando la temperatura es mayor a 90, en las cuales también son un poco más complejas que las primeras de menos de 30, pero no tan complejas como las dos pasadas. Y ya que aquí tenemos esta parte que es nada más que el zumbador suena continuamente cuando la temperatura está mayor a 90 grados, que es un estado de emergencia, que acá está también en el monitor serial. Y después está el funcionamiento del pulsador, que también depende de las temperaturas, y aquí simplemente es cuando el usuario desea checar o tener un estatus de lo que está pasando en el circuito, pues si la temperatura es menor a 30 imprime estas cosas, si la temperatura es entre 30 y 60 imprime estas cosas, y esto fue una forma para facilitarme el trabajo y no tener que usar diversas variables. Ahora veamos cómo funciona el proceso. Primero, como la temperatura está menor que 30 grados, acá se puede observar la LED roja y el LED RGB está en azul, que es la temperatura fría, pero como vamos subiendo la temperatura, el LED RGB cambia al color verde, se puede ver el LED parpadeante amarillo y el zumbador, que suena 3 veces, y nada más suena 3 veces, y acá también se puede ver la banda 1 moviéndose. Aquí el LED está parpadeando, y después, cuando pasamos a más temperatura, también sigue parpadeando el LED, y ahora el LED RGB está en amarillo, que es temperatura más caliente, y se mueven las dos bandas. Y finalmente, y siguen parpadeando los dos LEDs, y finalmente pasamos al último LED rojo, donde es un estado de emergencia, entonces el zumbador suena. Y acá también vemos en el monitor serial que se imprime constantemente, y cuando oprimimos el pulsador le da al usuario una lectura. Aquí también podemos ver que cuando se sube la temperatura y se aprieta el pulsador, el monitor serial también da una lectura más específica. Veamos el monitor serial. Aquí está la lectura más específica y tiene un delay de 1 segundo.